Bien, buenos días. Muchas gracias, estimados periodistas, por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Horacio Molina, secretario de Cultura adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y coordinador de Universidades Juvenil Nacional de 20 Venezuela. La Universidad Venezolana, por siempre libre, democrática, plural y por sobre todo autónoma, rechaza y desconoce la sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, emitida el día 27 de agosto del presente año. Esa sentencia viene en respuesta a un recurso presentado por los distintos rectores de las universidades públicas y experimentales del país hace 10 años, en el año 2009, justamente cuando fue aprobada la Ley Orgánica de Educación, en la cual en su artículo 34, numeral 3, colida con el orden constitucional, pues establece una constitución diferente de la comunidad universitaria. Según la Constitución Nacional, en el artículo 109, se establece que la comunidad universitaria está conformada por personal de profesores, estudiantes y egresados. En la Ley de Educación actual se cambia totalmente esto. Este recurso es introducido en el año 2009 y por más de 10 años no se tuvo respuesta. Se tiene respuesta en este momento porque simplemente es un pote de humo ante la situación que atraviesa el país. Y debido a que la Universidad Venezolana es el último ápice de democracia que queda en el país. Sí queremos elecciones, sí queremos renovar a nuestras autoridades universitarias, así como renovamos a nuestros representantes estudiantiles y como renovaremos a los representantes de los egresados y de los profesores, pero con las condiciones y las reglas que establece la Ley de Universidades, la Constitución y el reglamento que aprueba nuestro Consejo Nacional de Universidades. Desde la Federación de Centros Universitarios de la UCB y el Movimiento Estudiantil Nacional, nos encontramos en una agenda de articulación y de movilización nacional, porque esta agenda que pretende imponer el régimen que usurpa hoy el poder no nos va a cambiar nuestra agenda desde el movimiento estudiantil. Nosotros continuamos movilizándonos, continuamos comunicándonos y articulándonos para enfrentar al régimen que usurpa el poder hoy en Venezuela, porque sabemos que no habrá ningún cambio ni habrá ninguna mejora para la Universidad Venezolana mientras Nicolás Maduro y las mafias continúen en el poder. Nuestro llamado desde la Federación de Centros Universitarios y desde el movimiento estudiantil es a la unión de toda la comunidad universitaria. Es el momento de que profesores, egresados, autoridades, estudiantes, personal administrativo y obrero nos unamos para enfrentar y para resistir, para seguir resistiendo, porque la Universidad Venezolana es el último bastión de democracia que le queda al país. Por lo tanto, debemos continuar resistiendo y esto lo podemos lograr es unidos. Por eso nuestro llamado desde la Federación de Centros Universitarios de la UCB y de todo el movimiento estudiantil nacional es a que septiembre sea el mes al que vuelvan las universidades venezolanas a hacer noticia en el país, junto a la Asamblea Nacional, junto a los gremios, junto a los sindicatos, junto a todos los sectores de la sociedad. Porque estos meses que vienen son fundamentales, porque la única solución al conflicto que estamos atravesando es la salida de Nicolás Maduro y sus mafias del poder, que dejen de usurpar los distintos cargos, como en este caso el cargo del ministro de Educación Universitaria, el cual tiene años asfixiando a la Universidad Venezolana. Nos preguntaban que si teníamos miedo de que si no se cumplía esta sentencia, este parapeto de la Sala Constitucional del TCJ, nos intervenían las universidades. Pues las universidades están intervenidas desde hace mucho, con la ficha presupuestaria, con la crisis de inseguridad que vive el país y que ha afectado a nuestras universidades, con la diáspora que nos ha afectado y que limita totalmente todas las facultades de autonomía de la Universidad Venezolana. Es por eso que intervenidos estamos desde hace mucho, pero continuamos en las aulas y las autoridades continuarán en sus cargos hasta que se cumpla el proceso con las reglas y las normativas que establece la Ley de Universidades vigente y la Constitución Nacional. Muchas gracias. Buenos días, agradecido por su presencia aquí y el interés en esta rueda de prensa. Voy a eso. William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Miembro de 20 Venezuela en mi condición de coordinador del municipio Guaycaipuro. Lo primero que hay que decir es que el régimen está asustado y el régimen, desde su miedo,
pretende imponer miedo en la universidad venezolana. Y no lo va a lograr. Y no lo va a lograr porque no se lo vamos a permitir desde la universidad. Y lo digo con toda claridad desde este sitio. El régimen ha tenido un ataque permanente a las universidades venezolanas. Un ataque sostenido, implacable a la universidad venezolana. Está en los sueldos, está en la diáspora producida desde el poder en las universidades y en todos los profesionales y los trabajadores venezolanos. Con las universidades, repito, ha sido implacable. Lo hemos visto en el tema de del secuestro del rectorado en la Universidad de Oriente, en Sucre. Lo hemos visto con la designación de autoridades a dedo en la Universidad Francisco de Miranda en Coro. Es uno de los casos más graves, por cuanto designaron incluso como vicerrector administrativo a una persona que ni siquiera es profesor. No es que no forma parte de la comunidad de la Francisco de Miranda, sino que ni siquiera es profesor universitario. Y es ahora el vicerrector administrativo de esta universidad. Lo hemos visto con el ataque al transporte de la Universidad Simón Bolívar, que nos tiene inmovilizados y paralizados en nuestra universidad. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a ninguna de las dos sedes. No tenemos transporte porque desde enero al régimen se le ocurrió no pagar el transporte de la Universidad Simón Bolívar, porque estos ataques son ataques tipo militar. ¿A dónde causo el mayor daño? Allí voy. Pues en la Simón Bolívar el daño mayor sabían que podían causarlo con el transporte, lo intentaron con el agua y no lo lograron, entonces lo logran con el transporte. Van a los servicios para tratar de inutilizar a las universidades. Luego, conocemos en la UCLA la prisión de un profesor universitario, Eugenio Escalona, preso desde el año pasado, con boleta de excarcelación desde diciembre, y no hay manera de que el profesor Eugenio Escalona salga según lo que determinó la jueza que le corresponde el caso. Pues ese es otro ataque a la universidad. Porque no es solamente el profesor Escalona, no es solamente a la UCLA a quien están atacando con esa prisión, es a los universitarios venezolanos y es al país. Entonces, desde acá, mi solicitud, mi exigencia por la libertad del profesor Eugenio Escalona, que es profesor jubilado de la UCLA. Está, por supuesto, un plan establecido para la toma de las universidades. Ayer lo enunciaron en la sesión de la Asamblea de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Luego vino el ataque a los rectores y la amenaza que pesa en este momento sobre los rectores universitarios de Venezuela, cosa que también rechazamos, porque quieren llevar a los rectores universitarios a la justicia, presentarlos a la justicia como si fueran delincuentes los rectores de nuestras universidades. Eso lo rechazo también públicamente desde aquí, nuevamente, porque ya lo he hecho antes. Bueno, entonces ahora un último ataque, el más reciente, a través del supuesto Tribunal Supremo de Justicia, el usurpador Tribunal Supremo de Justicia, elecciones universitarias. Lo que queremos de las universidades hace muchos años y estamos pidiendo desde hace 10 años, cuando ese mismo tribunal impidió la realización de elecciones en nuestras universidades. Es un deseo de toda la universidad que haya renovación en las autoridades rectorales. Por supuesto que sí, y no solamente en las autoridades rectorales, en todas las de elección, porque es un derecho político que tenemos en la universidad. Y es un derecho político que tienen todos los que aspiran a ese cargo. Y también hay un derecho humano de estas personas que tienen 10 años con sus periodos vencidos. Todo eso se entiende. Ahora, elecciones como sea, elecciones impuestas en la universidad, que es un poder del Estado al cual no se le puede imponer de este modo porque es autónoma según la ley, según la Constitución, pues no lo vamos a aceptar. Quien debe tener un plazo más bien es el espurio Tribunal Supremo de Justicia, y 6 meses parecen larguísimos, 6 meses parecen muy largos para que este régimen se sostenga y para que se sostenga ese tribunal espurio e indeseable que tenemos en Venezuela el día de hoy todavía. Entonces, ¿quién le pone el plazo a quién? Veamos si no es más bien la universidad y el país el que le pone el plazo al Tribunal Supremo de Justicia para que se vaya y deje de estar ejerciendo este tipo de amedrentamiento en la universidad venezolana y en los universitarios. Y no podemos hablar, bueno, sí podemos hablar, pero me cansaría yo y se agotaría esta rueda de prensa, tendríamos que hacer muchas más,
si hablamos del presupuesto universitario, quién lo decide, cómo se otorgan las partidas, quién decide todo esto. O sea, la dictadura acrecienta sus mañas. Las propuestas. Bueno, desde la Asociación de Profesores de la Simón Bolívar lo hemos hecho consuetudinariamente y yo como su presidente he llevado el planteamiento en varias ocasiones. La universidad tiene que rebelarse ante esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia que impide la realización de elecciones. Eso ha debido hacerlo hace tiempo. Ahora está obligada a hacerlo, a rebelarse ante esa decisión de un tribunal espurio. Y entonces la universidad venezolana tiene que responder con elecciones, sí, pero con elecciones desde la autonomía universitaria, desde el poder que tiene como autónoma la universidad. Entonces mi llamamiento es a todos los universitarios del país a procurar esas elecciones como un acto de rebeldía, como un acto de rebeldía que se proyecte a toda la nación y que permita entonces el cambio definitivo de la política general del país. Y la otra propuesta, con esto concluyo, creo concluir, es una gran reunión de universitarios venezolanos. Porque solos, obviamente, no podemos, como hemos dicho desde este partido desde hace mucho, y como ha dicho María Corina, desde hace mucho. Solos no podemos. Entonces aquí tenemos que estar mucho más unidos que nunca los universitarios en Venezuela. Cuando yo estudiaba en la Central, soy egresado de la UCB, había una consigna que gritábamos en todas las calles. La UCB no se arrodilla. Pues no, la universidad venezolana no se arrodilla ante la tiranía. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. La universidad venezolana tiene que sacar en este momento toda la valentía que tiene contenida para, además, desde la universidad, llevarla a todo el país. Este acto de rebeldía desde la universidad tiene que ser la provocación de un acto mayor de rebeldía en el país que convoque entonces desde la universidad a unas elecciones nacionales, limpias, transparentes, como se ha venido diciendo, después del cese de la usurpación. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, Benito. Buenos días a Luis Barragán, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua y miembro de la fracción parlamentaria 16 de julio. En efecto, hemos cuestionado y seguiremos cuestionando la decisión adoptada por la tal Sala Constitucional en fecha 27 de agosto de 2019. Jurídicamente ha sido cuestionada por distintos sectores de la sociedad. Entre algunas de las razones esgrimidas es porque dice concederle respuesta a una solicitud que nunca hizo la parte recurrente, cuando se trataba solo de cuestionar y de pedir la nulidad de un instrumento que por aquel entonces era la Ley Orgánica de Educación y cobraba vigencia absoluta la Ley de Universidades. Además de eso, es una historia que ha partido desde 1999, cuando la pretensión de ampliar la comunidad universitaria fue derrotada en la propia constituyente de aquel entonces. Y desde 2009 estamos aún sin resolver el problema de fondo al cual no respondió la decisión en cuestión. Incurre en vicios que los especialistas llaman de ultrapetita, porque se ha excedido en sus poderes cautelares la Sala Constitucional, repito, sin resolver el problema de fondo. Por supuesto que este uso arbitrario y abusivo de los poderes cautelares de la Sala contribuyen decisivamente a lesionar, a averiar, a cuestionar la autonomía universitaria, que por lo demás está inequívoca y expresamente establecida en la vigente Constitución de la República. Es una violación flagrante a la Constitución y, repetimos, no decide el fondo del asunto. Por supuesto que el plazo establecido de los 6 meses no debe angustiar ni preocupar a una universidad que, como se ha dicho, está en pie de lucha y sigue cívicamente insurgente frente a una dictadura, porque defender a la universidad venezolana es defender el futuro de la República. Y como lo hemos dicho en varias oportunidades,
desde la fracción parlamentaria 16 de julio y particularmente en 20 Venezuela, no se salvará el país si no se salva la universidad, y no vamos a salvar a la universidad si no salvamos al país. La iniciativa sistemática, la preocupación permanente de la fracción parlamentaria y de 20 Venezuela ha sido palpable en la Asamblea Nacional. Consta que hemos promovido desde hace un año aproximadamente el proyecto y la propuesta de ley de defensa de la autonomía universitaria, materia que perfectamente cabe en los hechos y en que ha ocurrido, los eventos que ha ocurrido en días recientes. Se dirá que para qué legislar en materia de autonomía universitaria, se dirá que es inútil el esfuerzo, pero ciertamente la sola propuesta y el solo proyecto de una ley de defensa de la autonomía universitaria permite la movilización ciudadana, actualizar el diagnóstico en el sector universitario y echar el piso jurídico indispensable para que la universidad disponga de las herramientas que le puede dar la Asamblea Nacional en la materia, al igual que nuestra fracción parlamentaria y 20 Venezuela ha propuesto otras alternativas en el sector en el área, en la materia presupuestaria y en la normalización y reinserción en la vida académica. Es necesario y resulta indispensable movilizar a la ciudadanía en respaldo de su universidad libre y autónoma. La suerte de la democracia y de la libertad en Venezuela siempre ha sido la misma de la universidad, históricamente de la universidad libre y autónoma. Por ello, así como en una ocasión nosotros, debido a los consabidos hechos acaecidos en la Universidad de Carabobo, propusimos que la Asamblea Nacional sesionase en su sede de Valencia. De nuevo insistimos ante esta grave maniobra de la dictadura a través de su parapeto judicial. Es necesario que la Asamblea Nacional sesione en la sede de la Universidad Central de Venezuela para que haya un testimonio inequívoco de solidaridad, no solo con los rectores, que por cierto, aunque mencione el caso de la universidad, esta decisión del parapeto judicial de la Universidad Central de Venezuela, no vamos a retardar en ningún momento la posibilidad, o no retardará la dictadura la posibilidad de que en cascada afecte a todos y cada uno de las autoridades rectorales en el país. Entonces es necesario sesionar en la sede de la Universidad Central de Venezuela para encarar frontal, abierta, expresa y en profundidad el problema o el problemario de la universidad venezolana. Insistimos y reiteramos, rechazamos la violación de la autonomía universitaria. Está amparada la universidad libre y autónoma por el artículo 109 de la vigente Constitución de la República. Hay un respaldo pleno de la fracción parlamentaria 16 de julio, 20 Venezuela y del país y de toda la ciudadanía hacia nuestras universidades libres y autónomas. Muy bien sabemos que la historia de la universidad en estas dos últimas décadas, el asedio y la violación, la agresión sistemática y constante de la dictadura, es la historia de la dictadura misma socialista tratando de liquidar, pulverizar y destruir a la universidad venezolana. Esta dictadura lo que pretende es manejar el problema universitario bajo un criterio verticalista y por medio de la fuerza. Todo va orientado al intento de militarizar a la universidad venezolana, pero la universidad libre y autónoma en Venezuela ha dado testimonios fehacientes y suficientes del coraje necesario para superar cualesquiera circunstancias, cualquier vicisitud que ponga una dictadura como la actual, que además está en sus capítulos postreros. Esa es la postura que en definitiva asume 20 Venezuela
y la fracción parlamentaria 16 de julio, en resguardo de ganar a la Universidad Venezolana para ganar a la República Democrático Liberal que nos merecemos, y para que la transición democrática en Venezuela sea ocasión generosa para reivindicar a nuestras universidades.